Bueno, buenas noches. Para los que se van conectando ahí, vamos a hacer el video de hacerle un molde en yeso a esto. Vamos a esperar a que se conecte más gentecita ahí para que no se pierdan no se pierdan nada, ¿listo? Entonces ya tengo este escudo listo para el molde. Está en plastilina. Y aquí tengo el yeso blanco cerámico. Y bueno, acá tengo pues el agua, obviamente, una cuchara. ¿Qué más necesitábamos? Una cuchilla que la tengo por acá en esto. Listo, una cuchillita y listo. Ya, con eso ya podemos hacerle molde a nuestro escudo. Listo, entonces, bueno, yo creo que vamos a arrancar. ¿Listo? De todas formas, ahí eh, se pueden ir adelantando ahí en los comentarios. Voy a colocar acá el comentario. A ver. Bueno, listo. Ahí quedó bueno. Pues para los que se van conectando, ahí les coloqué ahí que vamos a hacer un molde en yeso. Es muy fácil de hacer, muy sencillo, pero pues yo sé que a muchas personas les va a servir mucho. Listo, entonces les voy comentando ahí. A ver, ¿qué les comento? Este molde en yeso puede servir para sacar esculturas en fibra de vidrio. ¿Listo? Puede servir para sacar figuras en cera, digamos, para hacer una figura en bronce. Entonces recuerden que primero hay que sacar una reproducción en cera de abejas y después sacar un molde en arena para ahí sí fundir en bronce. Entonces este molde también nos va a servir para sacar las ceras, por ejemplo. Si queremos, digamos, fundir, después de que tengamos el molde, fundir en cemento, también nos va a servir para fundir en cemento, básicamente en cualquier material, ¿sí? Inclusive en el yeso mismo. Obviamente pues hay que hacerle algunos ajustes al molde, pero puede servir para cualquier material, menos bronce, obviamente algún material que sea demasiado caliente, ¿no? Pero por lo demás es un molde que nos va a servir para muchos materiales, inclusive para la cerámica, eh, no sé, inclusive para llenar en plastilina. Bueno, el yeso nos va a servir para muchas cosas. Entonces, bueno, listo, no siendo más, entonces vamos a iniciar. Entonces, previamente yo hice este escudo, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahí un poquito más o menos cómo está nuestro escudo en plastilina. Sí, por ahí subí un video de cuando lo empecé a hacer en esta tarde. Solo que pues obviamente no tuve el tiempo para terminarlo, ¿no? Pero ya lo tengo terminado, miren. Ahí se ven los detallitos, ahí. Ya el resto de detalles y digamos, esto se puede dejar más liso. Ay, ay, ay. Listo, a ver. Esto se puede dejar más liso, ¿sí? Más pulido, todo esto acá. Pero pues a mí me gusta más pulirlo en la resina, pulirlo ya en el molde o de pronto lijar el molde un poquito, ¿sí? Porque pues yo, o sea, y como no, o sea, no es tan liso, entonces no le veo como tanta la necesidad, ¿sí? De todas formas esos arreglos se hacen con lija, con la pulidora, con el motor tool, con la pintura inclusive, entonces ahí se puede ya hacer el molde y sacar la resina. Tengo que sacarle resina a ese escudo, porque es un escudo de 40 centímetros. Entonces, por eso pues lo hice para hacer ese trabajo. Listo, y aquí está el numerito. Bueno, está invertido, pero ese número va con ese escudo. Listo, entonces, bueno, no se diga más. Voy a empezar. Entonces, ya saben, cualquier pregunta me la pueden hacer saber ahí en los comentarios. Y con mucho gusto vamos a ir resolviendo las preguntas que vayan surgiendo. Este video es muy corto, la verdad, porque hacer un buen yeso es muy sencillo. Listo, entonces, pero si lo sabemos hacer bien,
es un molde que nos va a servir para muchas cosas, ¿listo? Entonces, tengo el yeso cerámico, ¿sí? Ustedes lo pueden comprar en cualquier depósito, cualquier tienda especializada en arte, en cualquier lugar prácticamente, en ferreterías, de pronto donde vendan paneles en yeso, bueno, en cualquier lugar, en muchos lugares se puede conseguir el yeso cerámico. Importante que sea yeso cerámico, blanco, ¿sí? Porque hay otro tipo de yeso que es yeso para estucar, que ese yeso no sirve. Bueno, sí sirve, pero es más delicado, ¿sí? Entonces no tiene la misma resistencia que el yeso blanco, no copia igual, se daña muy fácil el molde. Entonces yo les recomiendo que siempre utilicen yeso cerámico. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es que acá tengo simplemente agua, ¿sí? Agua común y corriente. Solo es agua, nada más. Entonces voy a empezar a echar el yeso, ¿sí? A vertir el yeso en, en el agua, ¿sí? Simplemente vamos a empezar a vertirlo. Nos aseguramos de que se espolvoree bien el yeso, ¿sí? O sea, lo vamos despolvoreando, lo vamos echando dentro del agua. Eso es importante para que no queden grumos en el momento del batido, ¿sí? Esto se bate ahorita. Entonces, para que no queden esos grumos, pues yo recomiendo que se eche el yeso así despolvoreadito. Porque si echamos todo el yeso de una, corre el riesgo que nos quede más grumos y nos toque batir más el yeso. Entonces, mire, simplemente lo aplicamos así. Si se quieren untar las manos lo pueden hacer, el yeso no es un material que sea tan tóxico para la piel. ¿Listo? Entonces, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pues yo no lo voy a hacer porque pues no puedo ensuciar mucho acá este lugar, ¿sí? Entonces, mire, más o menos vamos a echar yeso hasta que salga una montañita, como una isla. Ese es el punto de la cantidad de yeso. ¿Listo? Y ahí inmediatamente entonces lo que vamos a hacer es empezar a revolver el yeso, ¿sí? Con una cuchara puede ser. Como les digo, esto como es a base de agua, o sea, como lo vamos a preparar con agua, el yeso se prepara con agua, pues él con agua también se puede lavar, ¿sí? Entonces, digamos, yo ensucio esto, esta es la taza de mi almuerzo. Entonces, yo estoy en el trabajo, entonces yo ahorita la lavo con agua y vuelve otra vez a quedar bien la tacita. No le va a pasar absolutamente nada, lo mismo que la cuchara también, para mañana poder almorzar. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar un poquito más de yeso. Vamos a preparar de a poquito, ¿listo? Para ese escudo se nos va a ir más yeso, pero vamos a preparar de a poquito porque vamos a aplicarlo por capas, ¿listo? Eso con el fin de que nos queden las capas bien aplicadas, ¿sí? Ya ahorita en el momento de la aplicación les voy a explicar qué significa que quede bien aplicada una capa, ¿listo? Entonces listo, revolvemos bien el yeso. Recordemos que el yeso tiene un tiempo de fraguado o de secado, ¿sí? Entonces no nos podemos tampoco demorar mucho tiempo revolviendo el yeso porque si no se nos va a secar y se nos va a dañar. ¿Listo? Entonces miren, fíjense ustedes ahí va quedando nuestro yeso, lo vamos revolviendo. Este yeso es el mismo que se utiliza, digamos, para, bueno, vamos a untar las manos para poder revolver bien el yeso. ¿Listo? A ver. Entonces con las manitos nos vamos asegurando de que no queden grumos, de desbaratar esos grumitos de yeso que van quedando ahí, ¿listo? Entonces, mire, ahí vamos revolviendo. Un truquito como extra, por ejemplo, por lo menos, cuando tengan que hacer, digamos, por ejemplo, moldes de monumentos, que es exactamente el mismo proceso, ¿sí? Que son piezas grandes, ¿sí? Que son piezas de 50 centímetros, 60, 70 centímetros cuadrado, de un cuadrado, digamos, de lado 60 centímetros. Son moldes demasiado grandes, ¿sí? Entonces, como consejo les doy, échenle un poquito de sal al yeso. Ahí, acá, cuando lo están batiendo así, le pueden echar un poquito de sal. Y la sal va a hacer que nuestro yeso se seque más rápido. Entonces, ese es como un truquito ahí que les dejo ahí como para que lo apliquen. Y se dan cuenta que va a quedar un poquito más resistente también, ¿listo? Entonces vamos a empezar a aplicar el yeso ya una vez batido, ¿listo? Entonces lo vamos a empezar a aplicar directamente sobre nuestra escultura, ¿listo? Entonces vamos a aplicar primero una capa muy delgada, ¿sí?
una capa bastante delgada, ¿sí? A ver, ahí, listo. Y también acá en este chiquitico que tenemos acá, que bueno, no se alcanza a ver, allá, listo. Ahí. Entonces lo que estoy haciendo es aplicar una capa muy delgada, listo. ¿Por qué? Porque esta capa, entonces yo con los dedos lo voy a empezar a hacer así. Harto así con la yemita de los dedos, suavemente, no tenemos que hacerle tan duro, porque si no se nos va a dañar. Corremos el riesgo de que con las uñas, por ejemplo, rayemos nuestra escultura. Y si la escultura, por ejemplo, está en un material blando como la plastilina o como la arcilla, entonces corremos el riesgo de que se nos dañe, se nos vaya a dañar el tallado, ¿listo? Entonces vamos a hacerle suavemente así, con los deditos así, suavemente, despacio, no hay afán, ¿sí? Lo importante es que quede bien, ¿listo? ¿Cómo es, o sea, qué es lo que determina que un molde quede bien hecho? Son varias cosas. Lo primero es que copie bien, ¿sí? Que copie bien lo que está en el modelo, ¿sí? O sea, un molde sencillamente es una copia. O sea, un molde, la funcionalidad de un molde es copiar, ¿sí? Copiar lo que hay en un modelo, ¿sí? Independientemente del modelo que sea. Entonces, la funcionalidad de un molde es copiar. Entonces, en la medida en que el yeso, o el molde en este caso, el molde en yeso en este caso, copie bien, pues en esa misma medida, pues quiere decir que nuestro molde va a quedar bien hecho y va a cumplir la función para la cual está diseñado, ¿sí? Bien sea cuando hacemos moldes en silicona, cuando hacemos moldes en yeso en este caso, ¿sí? Siempre nos vamos a asegurar de que nuestro yeso, nuestro molde, copie bien, ¿listo? Y una de las claves para que copie bien es aplicar primero una capa delgada, ¿sí? Una capa no tan espesa, delgada, ¿sí? Como les repito, y vamos a hacerle así con los deditos por todo lado, así, listo. Vamos a asegurarnos de que nuestro yeso llegue hasta el rinconcito más pequeñito, listo. Y más, por ejemplo, en esta pieza, que en este escudo, en este caso, tiene bastante tallado, entonces nos vamos a asegurar de que quede bien copiado, listo. Por eso les decía, vamos a aplicar por capas nuestro yeso, porque pues con eso tenemos más tiempo para hacerlo mejor, para asegurarnos de que copie bien, listo. Ahí, listo. Entonces ya esa capa ya es la primera capa del yeso, listo. Entonces vamos a terminar acá de echar el yeso que tenemos aquí preparado, listo. Esto aproximadamente se va a secar en unos 20 minutos, listo. 20-30 minutos aproximadamente vamos a tener de lapso de secado de nuestro yeso, listo. Entonces yo creo que ahorita, finalizando el video, cuando ya se seque, entonces vamos a voltear el yeso, si ya se secó, o por lo menos el pequeñito, y vamos a mirar cómo nos queda nuestro yeso. Va a ser un video un poquito largo, porque pues quiero que vean cómo es el resultado de una vez, ¿sí? Y pues el yeso nos va a permitir eso, porque el yeso en sí se seca aproximadamente en 20 minutos, media hora, listo. Y pues nuestros videos acostumbramos a que duren más o menos una hora por lo general, para poder explicar bien. Entonces voy a ir a traer más agua, espérenme ahí 10 segunditos mientras voy y traigo más agua para preparar más yeso. No se vayan a ir. Listo, mi gente. Bueno, otra vez estamos acá, listo. Entonces miren, traje un poquito de sal. Listo. Tengo sal común y corriente, sal de cocina.
no tiene ninguna, nada en especial esa sal. ¿Listo? Entonces no le estoy haciendo publicidad a esta marca porque pues no me están patrocinando, pero es la única que tengo acá. Echamos un poquito de sal. Un poquito de sal al agua. ¿Listo? Poquita, no se me vaya a ir la mano porque no se seca muy rápido el yeso. Revolvemos un poquito ahí la sal con el agua antes de aplicar el yeso. ¿Listo? Esto va a hacer que nuestro yeso se nos seque rápido. Después de la primera capa, lo importante del yeso no es que copee, o sea, ahí lo podemos dejar más espeso inclusive. Porque lo importante es que ya las capas que vienen posteriores, más o menos le vamos a aplicar unas 3 o 4 capas, simplemente son para engruesar el yeso, ¿sí? O sea, el molde que estamos haciendo. No podemos hacer un molde muy delgado porque, por ejemplo, si lo dejamos ahí, él se seca, pero va a quedar muy delgado y se va a partir. Entonces no lo podemos dejar tan delgadito nuestro yeso, nuestro molde. ¿Listo? Entonces, listo. Ya ahí ya revolví un poco voy a traer un trapito. Bueno, gente, ahora sí. Bueno, no encontré trapo, pero bueno, listo, no importa. Ahorita miramos a ver para limpiar este desastre. Bueno, ahora vamos, el mismo procedimiento. Vamos a echar el yeso en el tarrito con agua. Lo podemos echar así, pero siempre tratando de no echarlo todo de una vez, sino irlo despolvoreando así a poquito. ¿Listo? Con el fin de que sea un poquito más rápido. ¿Listo? Miren, fíjense ustedes cómo va. El agua va absorbiendo el yeso, ¿no? Va impregnando el yeso. O bueno, no sé si es el yeso en realidad que va absorbiendo el agua o no. No sabría decirles exactamente. Pero hasta que se haga una islita. ¿Listo? Y ahí vamos a empezar a revolver nuestro yeso nuevamente. ¿Listo? Ahí todavía le hace falta yesito, entonces ya le vamos a echar un poquito más de yeso. ¿Listo? Entonces ahí lo revolvemos bastante bien. Listo, vamos a echarle el poquito que quedó ahí de yeso. Acá es un poquito incómodo grabar por lo que pues me toca sostener con una mano el teléfono y con la otra mano pues ir haciendo el procedimiento. Entonces pues no, la calidad del video pues no es que sea muy buena que digamos, pero nos sirve para aprender. Listo, fíjense que este yeso está quedando un poquito más espeso, ¿no? Entonces lo que les decía, a partir de la primera capa de yeso podemos dejar el yeso más espeso y le podemos aplicar la sal que les decía ahorita para que se seque un poquito más rápido. Vamos a revolver con la mano. Listo, este lo vamos a trabajar un poquitico más rápido porque como le apliqué sal, entonces él se va a secar muy rápido. Listo, entonces vamos a revolver. Ahí coloqué un poquito ahí de música de fondo, un poquito de blues, como para hacer un poquito más amena el video. Listo, no sé si les gusta esa música, pues a mí me gusta mucho. De hecho pues yo soy guitarrista también, entonces pues me gusta escuchar ese tipo de música, pero bueno, entre otras cosas que sé hacer. Listo, entonces bueno, listo, retomando, entonces vamos a aplicar el yeso nuevamente a nuestro molde. Listo, no vamos a hacerle mucha presión porque se nos puede despegar la capa que aplicamos al principio. La capa, vamos a llamarla la capa de copiado. Listo, entonces la capa de copiado va a ser la primera capa que vamos a aplicar sobre el modelo. Listo, entonces esa capa de copiado, lo importante es que copee, obviamente, valga la redundancia, ¿no? Y cómo vamos a asegurarnos de que copee bien, pues lo que les decía de que con las yemitas de los dedos irle echando bastante
irle tallando, ¿sí? Irle como haciendo que ese yeso penetre bien, ¿listo? Entonces vamos a dejar mi teléfono acá. ¿Listo? Fíjense que este yeso ya así miren la diferencia de que este yeso ya así con sal, miren, él ya está cuajando, miren, ya está empezando a fraguar. Esa es la ventaja de utilizar la sal. Entonces, la sal yo la uso bastante cuando hago yesos, pero no con la primera capa, no vayan a cometer ese error, porque si no se les va a secar muy rápido el yeso que echen de primera capa y no les va a copiar bien y se van a tirar el modelo. Me ha pasado y le pasa a cualquier cantidad de gente. Entonces no les aconsejo que le apliquen sal a la primera capa de yeso. La primera capa de yeso ojalá dejenla líquida, no mucho tampoco, pero líquida para que penetre bien en los tallados. ¿Listo? Ahí vamos a aplicarle ahorita otra capa y yo creo que con esa capa ya podemos dar por terminado nuestro yeso. ¿Listo? Miren, eso ya está, es que seca. El yeso cuando se seca, cuando empieza a fraguar, la reacción de secado produce calor, ¿listo? Entonces el yeso se va a empezar a calentar, no se van a asustar, no vayan a pensar que se va a explotar ni nada de eso, no, se va a calentar normal, va a empezar a echar vaporcito, ¿sí? Voy a traer un poquito más agua, no vayan ahí. Listo, aquí trae el agua, trae el yeso. Listo, menos mal compré más yeso. Compré 3 kilitos de yeso. Acá en Colombia el yeso es muy barato. Acá en Colombia el yeso vale 1.000 pesos el kilo. Y aquí por lo menos ya me gasté 1 kilo. Entonces, pues en este moldecito se me van 2 kilitos de yeso. Eso es una de las grandes ventajas del yeso, que el yeso es muy económico, o por lo menos acá en Colombia es muy económico, ¿sí? Estamos hablando de que el bulto, digamos, puede estar alrededor de unos 25.000 pesos colombianos, que en dólares, digamos, como moneda de cambio como universal, digamos, que es fácil de calcular, en dólares serían como, ¿qué le pongo yo? Como unos, tal vez $8. $8, sí, como 8 por 3, 24, no sé en cuánto estará el dólar ahorita, pero más o menos es eso, $8, $10 por mucho. Estoy aplicando sal al yeso, al agua, perdón. Listo. Esto con el fin de que se seque más rápido el yeso y también coge un poquito más de resistencia. Listo, coge un poquito más de fuerza nuestro yeso. Pero pues se seca rápido, entonces toca trabajar rápido también. Listo. Entonces, ahí simplemente estoy revolviendo la sal con el agua. Listo. Ya saben que pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios, compartir el video. Yo sé que mucha gente va a servirle mucho este video. Miren que este yeso, miren, ya está seco. Listo, entonces esa es la ventaja de utilizar la sal, que se va a secar rapidísimo. Listo, vamos a echar el yeso ahí, espolvoreadito como siempre, recuerden. Listo. Ahí vamos a irlo aplicando. Listo. Más o menos ahí. Ya se hizo como la islita que les comentaba al principio. Miren. Listo, vamos a usar la cucharita para revolver ese yeso al principio. Listo, miren. Ahí vamos revolviendo. Yo creo que con esta capa ya dejamos nuestro yeso así. Esperamos unos minuticos, 10 minutos. Mientras vamos resolviendo preguntas, vamos hablando un poquito y destapamos el molde a ver cómo nos queda. Listo, y seguimos hablando, seguimos aprendiendo. Listo, ahí. Entonces vamos a aplicarle un poquito más de yeso para que nos quede un poquito espesa nuestra última capa. Entonces fíjense que la primera capa la dejé bastante líquida.
No mucho, porque pues tampoco se puede dejar tan líquido porque si no el yeso queda muy frágil, ¿listo? Entonces, pero sí lo suficiente como para que quede líquida la primera capa y pueda penetrar en todos los detalles. Y ya las posteriores capas, en este caso le apliqué 3 capas de yeso, las posteriores capas las puedo dejar más espesas, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo es desbaratando los grumitos. Esto siempre van a ser grumos, pero para eso estamos revolviéndolo con la mano. A mí me gusta más trabajar con la mano porque pues, no sé, la costumbre. Desde siempre he trabajado así con las manos, entonces ya es como la costumbre, ¿no? Si quieren se pueden colocar guantes, obviamente, ¿no? Pues esos son como cosas de protección personal, ¿no? Pero pues yo, a mí tal vez como que me gusta untarme un poquito las manos. ¿Listo? Bueno, ponemos un poquito acá la cámara. Mira, aplicamos esa capa, mira, esa ya está bastante espesa, ¿no? Entonces, entre más espeso el yeso, más resistente va a quedar, más duro va a quedar en el momento del secado. ¿Listo? Y aquí lo que necesitamos es que esta capa nos dé bastante resistencia al molde. Este molde voy a tratar de dejarlo gruesito para no solamente sacar una copia, sino sacar varias. Sacar varias y de pronto este molde nos sirva para enseñar a sacar ceras, enseñar a sacar resinas, de pronto enseñar a sacar una copia en plastilina, digamos, ¿sí? O en arcilla también, llenar cerámica, por ejemplo. Este molde nos va a servir para todo eso. Entonces por eso lo estoy dejando gruesito, porque normalmente yo no dejo los yesos cuando son para una sola sacada, no los dejo tan gruesitos. Este lo estoy dejando bastante gruesito, la verdad. Pero es más como por la cuestión de querer enseñarles otras cosas, ¿no? Entonces ahí ya está prácticamente seco. Es que por eso es chévere. A mí me gusta mucho trabajar ¿qué? Con las sales por eso, porque se seca muy rápido. Entonces eso hace que pues uno pueda trabajar más rápido y le rinda más, ¿no? Entonces pues a mí yo ya estoy acostumbrado, pues entonces pues yo digamos que ya tengo la práctica y pues puedo echarle sal para que se seque rápido y no se me va a desperdiciar material, ¿sí? Pero pues de pronto digamos si los que hasta ahora están empezando en esto de los moldes, en la escultura, pues de pronto no le apliquen tanta sal si quieren o no le apliquen sal. No importa, o sea, igual el yeso se va a secar, sea con sal o sea sin sal, se va a secar, ¿sí? Pero se va a demorar un poquito más, ¿sí? Pero no hay problema, ¿sí? Mientras le cogemos el tiro, mientras aprendemos a trabajar un poquito más rápido. Todo es cuestión de práctica, ¿listo? Entonces aquí lo que voy a hacer algo es, voy a raspar el yeso por encima, un poquito, superficialmente, tratando de dejar lo más plano que yo pueda, ¿sí? La parte de atrás del yeso. Ahorita les voy a explicar por qué, ¿sí? Voy a derretir un poquito de plastilina, es que no tengo casi plastilina, porque pues, la verdad no traje mucha. Pero podemos llenar este molde pequeñito. Voy a derretir un poquito de plastilina para que ustedes más o menos se fijen cómo se puede llenar un molde. ¿Listo? Listo, entonces ya quedó esto nuestro molde. Lo vamos a dejar ahí secar unos minuticos, tal vez 10, 20 minutos por mucho, para poderlo voltear, poderlo mirar, sacar el modelo, sacar la plastilina y miramos cómo quedó ese yeso. Mientras tanto yo voy a de pronto a recoger un poquito acá el desorden. Ahorita me toca hacerle aseo a todo esto porque yo estoy en el trabajo. Sino que yo, o sea, lo que pasa es que yo cierro a las 9 de la noche, ¿sí? Yo cuido acá un edificio, yo soy portero, ¿sí? Yo soy portero en un edificio. Por eso a veces cuando yo subo los videos, por ejemplo, hay que subir el de este escudo que lo estaba haciendo. Se escucha cuando llegan los pacientes, cuando llega la gente, cuando así. Es por lo que yo estoy trabajando, ¿sí? Pues obviamente por eso yo no explico, hay unos videos que yo subo que no puedo explicar, es por lo mismo, porque hay gente y pues no puedo exponerme a que de pronto se quejen o algo así o a peligre mi puesto, ¿no? Entonces por eso es que yo solamente grabo y ya, y me toca estar interrumpiendo los videos, es por eso. Pero a esta hora pues ya no hay nadie, entonces yo ya tengo la libertad de poder hablar, de poder ensuciar, de poder dedicarme el tiempo necesario para hacer los videos.
Por eso yo siempre cuando escribo, bueno, voy a hacer un video, lo voy a hacer después de las 9. Es precisamente por lo mismo. Yo después de las 9 cierro acá el edificio, ya nadie queda aquí, entonces ya puedo yo hacer los videos tranquilamente, sin tener que estar, digamos, como pendiente de otras cosas. Listo, mi gente, entonces ya fíjense ustedes, esto ya está seco, ya está listo para recojamos este reguero un poquito. Pues obviamente acá el espacio está muy reducido, ¿sí? Porque pues como les digo, yo estoy en el trabajo, pero pues podemos buscar una mesita grande, ¿sí? Donde podamos tener todo a la mano, ojalá el agua, una caneca de agua así aparte, el yeso en el bulto o en la bolsa, así todo a la mano para que no tengamos que estar como la palabra del lado trayendo agua, trayendo yeso, trayendo agua. ¿Listo? Otro consejo que les doy, cuando hagan un yeso grande, cuando hagan un molde, digamos por decir que yo tengo que sacar un escudo grande, ¿sí? Yo en el canal de YouTube tengo un video de moldes en yeso, se llama así, moldes en yeso, cómo hacer moldes en yeso. Ahí estoy haciéndole, ahí muestro el video cómo le hago el molde a una fuente que estaba en arcilla. Y es bastante grande, esa fuente tiene como unos 2 metros de alto. Y ahí se ve que estoy aplicando el yeso, pero son capas grandísimas, o sea, yo estaba preparando de a medio bulto de yeso, ¿sí? Medio bulto son como 12, 13 kilos, ¿sí? 13 libras, perdón. Entonces, pues ahí se ve el video cuando estoy aplicando el yeso, la primera capa. Listo, entonces si quieren lo pueden mirar. O sea, no explico nada porque pues la verdad simplemente se grabó cómo se aplicaba y ya, ¿sí? Pero bueno, entonces lo que quería decirles es que cuando uno hace un yeso así de grande, es bueno, digamos, después de la segunda capa más o menos, digamos que los moldes por lo general uno le hace 3 capas, ¿sí? La primera capa, que es la de copiado, que es la que generalmente o siempre tiene que ir un poquito más aguadita, ¿sí? Más clarita, menos espesa, ¿sí? Esa capa siempre se aplica así, ¿listo? Después de esa capa entonces vienen las capas de engruesado, ¿sí? Entonces en esas capas de engruesado, entre esas capas yo les recomiendo que cuando hagan moldes grandes le pongan costal de papas, de esos costales ¿cómo decir? O sea, como en fique. Bueno, acá en Colombia los costales de papa son en un material que le llaman como fique, ¿sí? Entonces es como un costal cualquiera, ¿sí? Una malla, fibra de vidrio inclusive se le puede poner, ¿sí? Esto con el fin de que eso resista y no se vaya a partir. O bueno, si se parte, no hay problema, porque para eso está la fibra que tiene por dentro, ¿sí? Bien sea de costal, bien sea una lona, bien sea algo que sea como absorbente, ¿sí? Para que se una al yeso y así quede más resistente. Listo, bueno, entonces aquí les voy a mostrar. Este yeso ya está caliente. Bueno, ahí no, ustedes no, obviamente no pueden saber la temperatura del yeso que está, pero les cuento que está calientico, o sea, tiene una temperatura, no sé, diría yo que unos que como tibio, digamos, no caliente tampoco para uno quemarse, pero sí está tibio. Listo, entonces eso quiere decir que nuestro yeso va fraguando bien. Fraguando es como secando, ¿no? Tengo entendido. Listo, entonces miren, fíjense, aquí ya está. Le vamos a dar con la cucharita. Ya está seco. Listo, entonces voy a leer algunos comentarios. Veo que no hay. A ver, dice a ver, listo, no hay comentarios. Listo, mejor. No, mentiras. Entonces, bueno, ya saben que pueden hacer los comentarios o preguntas, no se queden con la duda porque si no aprenden. Listo. Bueno, entonces yo creo que vamos a voltear el molde pequeño. Listo. Y así miramos a ver cómo nos va a quedar. Voy a colocar acá un momento el teléfono. Ahorita me toca pegar una super limpiada de esa mesa porque se está rayando muy feo. De pronto posiblemente me toque pintarla. Pero bueno. Lo importante es que hagamos nuestro... Listo, ahí vamos a dar la cuchara ya no la necesitamos, ni la sal tampoco.
Bueno, esta cuchillita creo que sí, este no tampoco. Listo. Aquí vamos a sacar un poquito. Listo. Entonces, miren que yo siempre hago los videos sobre esta tablita, sobre esta cosita verde. No sé cómo se llama, no sé, la verdad no sé. Una vez me la regalaron y me ha parecido muy chévere porque no se adhiere, o sea, no se pega a nada. Entonces es muy chévere, muy práctica. Listo, entonces vamos a empezar para retirarlo de ahí. Como esa tablita es flexible, entonces lo que vamos a empezar es a torcerla un poquito, ¿sí? A flectarla para que ella misma despegue, miren. Y levantamos el yeso cuidadosamente. Ah, miren, ahí nos quedó mal. Miren, fíjense que aquí me quedó mal esta punta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me quedó muy delgadito ahí. Entonces no la voy a mover para engruesarla, echarle un poquito de yeso en esa parte. No pasa nada, o sea, él se puede arreglar, no pasa nada. ¿Listo? No se van a asustar si les pasa eso, porque todo tiene arreglo. ¿Listo? Todo se puede arreglar y corregir. ¿Listo? Vamos a mirar el grande a ver cómo nos quedó. Listo. Con mucho cuidado vamos a retirar el yeso. Fíjense que ya casi se despegó todo el yeso. Todo el listo, bueno, voy a quitar esto porque se me va a quemar. Listo, miren, fíjense. Ahí les muestro cómo quedó nuestro yeso. Y podemos retirar la plastilina suavemente. Todavía el yeso no está bien seco. Listo, entonces no le vamos a hacer mucha fuerza porque si no se los puede dañar. Pero fíjense en ustedes cómo ya quedó copiado, miren. Ya quedó copiado. Listo, nos quedó bien, excelente. Este sí nos quedó muy bien. Muy bien. ¿Listo? Con una cuchillita podemos ir retirando suavemente, ¿sí? lo que quedó pegado ahí del yeso. Por ejemplo, en este caso que le hice el molde al modelo en plastilina, no se necesita aplicarle ningún desmoldante a la plastilina. ¿Listo? Entonces eso ténganlo ahí como presente. ¿Desmoldante qué es? El desmoldante son productos que uno le echa al modelo para que no se vaya a pegar el yeso. ¿Listo? El yeso o la silicona o el material con el que estemos haciendo el yeso. El molde. Entonces fíjense que yo a la plastilina no le apliqué ningún producto y pues despega normalito, no se ha pegado ni nada, unos pequeñísimos detalles, pero es más cuestión por lo que el molde tiene agarres. ¿Listo? Por lo que tiene bastante tallaje. Entre más tallaje tenga el yeso, el modelo, más va a tiende a pegarse. ¿Listo? Tiende a pegarse al yeso, al molde, perdón. En el caso, digamos, de cuando sean moldes en yeso, ¿no? Ya sabemos y yo lo he explicado que cuando es un molde en silicona no tenemos ese problema, porque la silicona es flexible, entonces no se va a pegar. ¿Listo? Por lo general no se pega, ¿no? Hay casos. ¿Listo? Entonces, mire, seguimos retirando los pedacitos de plastilina que nos quedaron ahí. ¿Listo? Mire. Fíjense ustedes. Entonces ahí ya nos va quedando el yeso, el molde. Listo, por ahí vi una pregunta. A ver, dice Frey Hernández, buenas noches. Dice, me encanta tu vida. Bueno, gracias. Dice, uy, madre. Tranquilo, esculpiendo mientras trabajas. Gracias. Ah, bueno, listo, ahora sí ya entendí. No pude ver desde el principio por problemas técnicos. Pregunta, en síntesis, ¿mezclaste yeso con agua? Sí. ¿Cuánto por cuánto? Uy, esa es la gran pregunta. Aproximadamente es, digamos, es que bueno, yo desde siempre me acostumbré como a calcular como las medidas y eso. Como a ojo le llamamos acá en Colombia, o sea, sin pesar, sin medir, sino así como la costumbre, digamos. Por eso era que les decía que cuando estén echándole el yeso al agua, fíjense que cuando ya queda como una montañita que sobresale del agua, ese es el punto en donde se tiene que empezar a revolver.
Entonces yo les aconsejaría que de pronto hagan pruebas, ¿sí? No directamente de pronto con el modelo que tienen que hacer para que no dañen el modelo, pero antes de pronto para que le cojan el tiro, entonces hagan de pronto un yesito aparte, midan la cantidad de agua y midan la cantidad de yeso para saber en qué punto es el óptimo, ¿sí? Lo importante del yeso es que no que échenle bastante yeso, o sea, no puede quedar muy poquito yeso porque si no queda muy frágil y se va a romper muy fácilmente, si se va a desboronar. Ni tampoco que le echen mucho yeso al agua porque si no van a quedar muchos grumos, va a quedar muy espeso y no se va a dejar trabajar. ¿Listo? Entonces, pero digamos que por decir una cifra, una cantidad, podría ser una proporción de 1 a 1, digamos, ¿sí? Pero yo sé que no, o sea, no les aseguro que con esa cantidad les vaya a quedar un yeso bien hecho, ¿listo? Tienen que probar y pues ir mirando, ¿sí? Me disculpan de pronto que no les tengo ese dato. Listo, dice, ¿cuánto por cuánto? Segunda pregunta. Uy, pero que se adelantó. Dice, ¿se puede vaciar resina en esos yesos? Claro que sí, se puede vaciar resina. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a vaciar resina? De hecho, este molde, este yeso que tengo acá, lo voy a vaciar en resina. ¿Listo? Porque me encargaron un escudo y el escudo es en resina. ¿Listo? Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a aplicarle la resina a esto es que tenemos que aplicarle varias capas de cera desmoldante antes de aplicar la resina, antes de llenar la resina, para que no se nos vaya a pegar. ¿Listo? Eso es lo único que tenemos que tener en claro. Lo segundo que tenemos que tener en claro es que, por ejemplo, en este molde, si yo lo lleno en resina, me va a servir solamente para una copia. Difícilmente y casi que imposible, yo en mi experiencia que llevo haciendo moldes y yesos y resinas, casi nunca un molde así con tanto tallaje me ha servido para más de una copia en resina, ¿sí? Entonces, de pronto en cera sí, pero, o sea, o sea, por ejemplo, ¿sí? Si yo quisiera que este yeso me alcance para más piezas, entonces lo que tengo que hacer es rasparlo. Entonces, por ejemplo, miren, en estas partes donde se pegó la plastilina, miren, estas partes, ahí también, si yo lo lleno en resina, también se me va a pegar la resina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que no se me pegue ahí la resina cuando la aplique, ¿sí? Entonces yo en esas partes lo que tengo que hacer es raspar el yeso, ¿sí? Raspar el molde, con el fin de que todos los agarres, estos agarres, o sea, donde se queda agarrado el material del molde, del modelo, perdón, en este caso la plastilina, eso es lo que se le conocen como agarres, ¿sí? Se queda agarrado, entonces se queda pegado. Entonces, para quitarle esos agarres, ¿sí? Que simplemente son partes del yeso, partes del modelo que no están en un ángulo de 45 grados, digamos, que no están en un ángulo como abierto, entonces ahí se queda pegado al material. Entonces, estos huequitos, es que no sé si en la cámara se alcanza a ver, miren, acá tiene un huequito, ¿sí? Un huequito, ¿listo? Entonces, si yo le quiero quitar ese agarre ahí, entonces lo que tengo que hacer es raspar el yeso, miren, bien, me quedó delgadito, ¿listo? Raspar el yeso para que en lo posible me quede un ángulo de 45 grados. O sea, que todas las líneas que yo haga en el yeso me queden en un ángulo de 45 grados. Todos los bordes. ¿Listo? Entonces tendría yo que empezar a raspar el yeso para empezarle a quitar. Mira, ahí estoy raspando el yeso para empezarle a quitar esos agarres. Pero este yeso, pues, como les digo, solamente es una copia, entonces no me interesa tanto de que no se me vaya a pegar, porque igual cuando yo lo llene en resina, o sea, yo lo que hago para llenar en resina esto simplemente es aplicarle una capa de cera desmoldante, que esa la venden, donde venden la resina venden la cera desmoldante. Sí, es una cera que parece como si fuera un betún. Normalmente acá en Colombia son de color como amarillento, ¿sí? Consejo extra, esa cera cuando la apliquen en los yesos, aplíquenla con una brocha, con un pincel, dependiendo de lo grande que sea la pieza y dependiendo del tallaje que tenga. Apliquen varias capas. Si yo le calculo que para que quede un yeso bien aislado, aplíquenle unas 5 capas de cera desmoldante sin dejar depósitos.
¿sí? Que quede, o sea, que quede bien esparcida la capa de cera esmoldante. ¿Listo? Y eso nos va a asegurar de que nuestro yeso, nuestra resina no se nos vaya a pegar tanto al molde. Se va a pegar, pero así con buena capa de cera desmoldante no se va a pegar tanto. Otro consejo es que, esta cera desmoldante la podemos revolver con un poquito de cera de piso, cera neutra, ¿sí? De esa cera que utilizamos para arreglar los pisos en la casa, que es como color blanco, como color transparentoso, cera neutra se conoce acá en Colombia. Le podemos revolver un poquito con esa cera y aísla mucho mejor. Eso es un truquito que de pronto pues les dejo ahí para que lo puedan aplicar los que vayan a trabajar resinas. Listo, mi gente, entonces miren, ya nos quedó nuestro yeso. Voy a sacar el detalle, miren. Listo, miren, ya nos quedó el yeso hecho, el molde. Miren. Ahí ya quedó marcado todo lo que teníamos en el modelo, quedó marcado, miren. Quedó bastante bien, este yeso quedó bastante bien. Sí, sí, no sé si ahí alcancen a ver. Miren, sí se alcanza a ver. Entonces, miren. Por ejemplo, en estas partes, les voy a mostrar acá con la cuchillita, miren. No sé si alcancen a ver ahí. Acá, en esta partecita de acá, tiene un huequito. ¿Sí? Eso es como un poro. ¿Listo? Entonces, eso es una imperfección del molde. ¿Listo? Pasa porque a veces hay acumulación de aire, ¿sí? O de pronto queda un grumo de yeso sin revolver. Pasa eso. Miren, acá hay otro. Este huequito que está acá, otra imperfección. Esas imperfecciones las podemos arreglar echándole un poquito de yeso ahí, digamos, preparamos un poquito de yeso y le echamos ahí, ¿sí? O simplemente cuando lo vamos a llenar le podemos inclusive colocar un pedazo de arcilla o un pedazo de la misma plastilina. Miren. Le ponemos plastilina, tapamos, lo arreglamos y listo. Y ahí ya podemos llenar la resina. Listo, así como está este molde, ya se puede utilizar para llenar en resina, para llenar en cera, para llenar inclusive en yeso mismo, pero tiene que estar bastante bien aislado. Listo, la clave es aislar. Listo, esa es la clave para que no se vaya a pegar al yeso, al molde. Listo, allá tenemos nuestro otro modelito pequeño. Ese lo tengo ahí, no lo voy a desmoldar, no lo voy a quitar el modelo todavía para que no se me vaya a seguir rompiendo. Listo, primero ahorita preparo un poquito de yeso, lo arreglo y ahí sí más tarde lo retiro, le retiro la plastilina. Fíjense que nuestro modelo original, miren, nuestro modelo original ya se dañó, miren, quedó destruido. ¿Sí ven? No importa porque para eso le hacemos el yeso. ¿Listo? Entonces el modelo simplemente sirve para hacer el molde. Ahí para allá pues ese material se recicla, yo ahorita lo limpio, esta plastilina la limpio bien y la vuelvo a utilizar para hacer otras cosas que tengo que hacer. Listo, entonces bueno mi gente, eso era todo en cuanto a los moldes en yeso. Estos son los moldes más sencillos de hacer, a una capa. Sirve para hacer escudos, letras, apliques, ¿sí? Voy a traer pasado mañana de pronto, en estos días, de pronto pasado mañana yo creo, traigo más yeso y hago un molde en yeso a 2 tapas. ¿Listo? Para figuras que requieren de hacer 2 tapas en un yeso. Entonces ahí les dejo como la inquietud. Recuerden que dejamos esto plano por acá, miren, quedó lo más plano posible. Es simplemente para que cuando lo coloquemos en una mesa no se nos vaya a empezar como a tambalear, sino que quede más bien como quietico. Porque cuando llenemos con la resina, digamos que tenemos acá un coco lleno de resina, llenamos, la resina como es líquida va a empezar a esparcirse por todo lado. Y si está desnivelado, pues entonces se va a empezar a salir el material por ahí y se va a regar. Entonces simplemente es eso, para que no quede tambaleando tanto. Ahí le podríamos colocar de pronto cositas debajo, piedritas, alguna cosa para nivelar bien el molde antes de llenarlo. Listo, entonces bueno, vamos a voltear la cámara acá un poquito. Uy, estoy un poquito despelucado. Listo mi gente, entonces bueno, si tienen preguntas voy a resolverlas 5 minuticos antes de terminar el video. Para ya terminar yo acá de hacer aseo y terminar yo de hacer mis trabajos. Listo, entonces a ver, voy a leer los comentarios. Dice, ¿dónde compras la resina? ¿Qué puedo hacer para que el yeso no se pegue a la escultura? Bueno, mi hermano, buenas preguntas. ¿Listo? Entonces vean.
Primero, ¿dónde puedo comprar la resina? La resina la venden acá en Colombia, la venden en los sitios donde venden químicos, ¿listo? Entonces, donde venden químicos para la industria, generalmente ahí venden la resina poliéster. Hay varios tipos de resina, entonces siempre tenemos que tener en cuenta que es resina poliéster, o por lo menos la que yo uso es resina poliéster. ¿Listo? La resina viene en diferentes presentaciones, allá le van a explicar. Hay resina que viene preacelerada y hay resina que viene pura. ¿Listo? Hay diferentes, a pesar de que todas son resina poliéster, hay diferentes referencias de la resina. Entonces está, por decir, resina transparente, resina cristal, resina gemelos, ¿sí? Hay resinas flexibles, hay resinas rígidas, hay resinas que son más resistentes que otras, entonces hay que empezar a mirar eso, ¿sí? Cuando usted vaya a esas tiendas especializadas, el técnico o la persona que le va a vender, normalmente ellos conocen del tema y le van a explicar qué tipo de resina le sirve más para lo que usted necesita hacer, ¿sí? Después les voy a explicar un video de resinas para explicarles lo que yo sé de las resinas, cómo la preparo, ¿sí? Porque, por decir, si yo compro resina pura, tengo que aplicarle estireno, tengo que aplicarle carbonato o talco, tengo que aplicarle cobalto, tengo que revolverle también, puede ser anti-tac, hay otro polvo que se llama aerosil, ¿sí? Todos esos productos tienen una funcionalidad y hacen que nuestras resinas queden, digamos, si la necesitamos más resistente, hacen que quede más resistente, si la necesitamos flexible, hacen que quede flexible, si la necesitamos transparente, hacen que quede más transparente. Entonces todo eso para rendir, bueno, todo eso digamos que influye en la mezcla de la resina que tengamos. Entonces ya vamos a hacer un video más adelante sobre eso, sobre el caso de las resinas, ¿listo? A ver, ¿qué otro? Había otra pregunta. ¿Qué puedo hacer para que el yeso no se pegue a la escultura? Bueno, entonces, en este caso, miren, en este caso, fíjense que no se pegó mucho, ¿sí? No se pegó tanto el molde, ¿sí? No utilicé nada, simplemente el modelo en plastilina, le apliqué el yeso, ustedes se dieron cuenta, pero no lo aislé con nada, ¿sí? No se pegó. Pero si necesitamos aislarlo, podemos aplicarle aceite, un poquito de aceite, puede ser de ese que uno usa en los carros, en las motos. Aceite, una capita de aceite delgadita con un pincel lo podemos aplicar y funciona bien. Tiene que ser delgadita, ¿no? Aceite quemado, por ejemplo, inclusive también se utiliza el aceite quemado. Cuando son esculturas grandes, generalmente se usa aceite quemado porque es más económico, ¿sí? Y aísla muy bien. Entonces uno primero aplica con una brocha aceite quemado y hace el molde, hace el yeso y aísla muy bien, ¿listo? Para que no se pegue tanto. También podemos usarnos, inclusive dependiendo del modelo, ¿no? Por decir, si el modelo, digamos, es en plastilina, podemos utilizar vaselina, por ejemplo, también una capa de vaselina también aísla muy bien. Laca también, podemos comprar una laca en spray, le aplicamos una capa de spray, una capa de laca brillante, y eso también aísla muy bien. Aplicarle jabón, por ejemplo, podemos preparar una pasta con jabón. Acá en Colombia hay un jabón que se llama jabón Rey, o el jabón de la ropa, normalmente jabón de ropa, o jabón de baño, o jabón líquido inclusive. Con un pincelito, una brocha, le podemos aplicar una capita de jabón. Lo importante es que cuando usemos esos desmoldantes no dejemos depósitos de desmoldante que no vayan a tapar los detalles del molde, para que nuestro molde copee bien. Entonces hay que tener cuidado un poco con eso. Que si, independientemente del aislante que utilicemos, puede funcionar, pero en la medida de que lo dejemos bien esparcido y bien aplicado. Listo, entonces yo creo que podemos también utilizar, hay una mezcla que se le conoce como barbotina, ¿sí? Que es la misma arcilla. Los que han sacado cerámica me van a entender. Cuando uno hace cerámica, prepara una pasta, prepara sí, una pasta, se le conoce como pasta. Entonces es simplemente coger la arcilla y echarle agua y batirla mucho, ¿sí? Y eso va a hacer que quede una pasta, ¿sí? Esa pasta es con la que uno vacía los moldes en yeso. Cuando sacamos cerámicas, los moldes siempre son en yeso, siempre. ¿Listo? Cuando se vacía en yeso, por ejemplo, que vamos a hacer una escultura en yeso, los moldes siempre
sí o sí son en silicona, ¿sí? Cuando hacemos figuras en resina, los moldes pueden ser o en yeso o en silicona, cualquiera de los dos materiales sirve. La silicona pues nos sirve para varias copias, el yeso sí generalmente nos sirve solamente para una copia. Cuando hacemos figuras en bronce, entonces los moldes pueden ser en silicona o en yeso, pero tenemos que sacar una reproducción en cera. Y después esa cera se manda a la fundición, le sacan un molde en arena y lo sacan en bronce. ¿Listo? Entonces, volvamos, esa barbotina nos sirve también como aislante. Es una capa de arcilla como una sopa de arcilla, por así decirlo. Es coger arcilla y revolverle con agua y hasta que quede una pasta. Y eso lo podemos aplicar bien esparcido y funciona también bien. La pintura de agua, por ejemplo, el vinilo que utilizamos para pintar las paredes, eso también nos puede servir como aislante, ¿sí? Pero bueno, o sea, lo que les digo, independientemente del aislante que utilicemos, lo importante es que quede bien esparcido. Podemos utilizar cera desmoldante, podemos utilizar alcohol polivinílico, que es un producto que se usa para aislar los moldes en fibra de vidrio. Cuando son moldes en fibra de vidrio, se utiliza alcohol polivinílico. Lo consiguen en una tienda especializada. Es muy bueno si se sabe utilizar bien, si no, eso es un problema completo. Listo, entonces bueno, no veo más preguntas, gente, entonces yo creo que vamos a dar por terminado nuestro video de hoy. Como siempre, espero les haya servido, espero que lo practiquen, hagan sus moldes, hagan escudos, hagan letras y saquenles moldes así como yo le hice el molde a este escudo, y yo sé que les va a funcionar. Mi nombre es Armando Lemus. Les voy a dejar ahí en los comentarios el link del canal de YouTube, en el cual estoy subiendo videos constantemente de los procesos, de los trabajos que realizo. Listo, siempre explicando, siempre enseñando lo que sé. Estoy atento siempre a las preguntas, a los comentarios, para resolverlos en la medida de las posibilidades y del tiempo. Entonces nada, mi gente, eso era todo por hoy. Les voy a finalizar acá mostrando el molde como nos quedó. Listo, ahí cambiamos la cámara, listo. Entonces miren, esto fue lo que hicimos hoy. Este precioso y útil molde en yeso, listo. Miren, fíjense, más o menos quedó de grueso unos 4 o 5 centímetros. Para que lo tengan en cuenta, el grosor del yeso se puede dejar de ese grosor. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias por las personas que vieron el video, ojalá les haya servido, y no siendo más, nos vemos pasado mañana. Voy a volver a grabar y bueno, vamos a mirar qué tema hacemos. De pronto el llenado en resina de este molde, aunque no creo, porque este lo necesito urgente para mañana, entonces no creo que alcance. De pronto con otro molde que traiga lo llenamos en resina para que miremos cómo es el proceso de llenado. Listo, entonces bueno, los insto y les invito a que miren el canal de YouTube. Ahí hay varios videos, porque pues hay unos videos que están en el canal de YouTube que yo no subo a Facebook y que no están en Facebook, en el grupo. Entonces los invito para que los miren, porque hay unos buenos videos donde se explican varias cosas. Listo, entonces que pasen muy buena noche, un saludo muy fraternal, muy maternal, perdón, desde Colombia. Y nada, que sigan practicando y sigan aprendiendo este maravilloso mundo de la escultura.